Sí, lo que pasa es que en una provincia donde se manipula la constitución de la provincia, que es la madre de todas las leyes, sin duda que eso genera inseguridad jurídica y en consecuencia todos los indicadores que vos señalabas se evidencian con esta precariedad institucional que vive Tucumán. ¿Qué empresario con seriedad puede invertir en una provincia a donde los 4 primeros años del gobierno de José Alperovide, que van del periodo del 2003 al 2007, no se lo considera para la Constitución reformada a partir del 2006? Entonces, esta situación a donde la ilegalidad está manifestada en una cláusula transitoria de la Constitución, que es el artículo 159, que hemos cuestionado y denunciado en la justicia, porque la verdad que es una aberración que se pretenda dar por caducado los 4 primeros años de gobierno y una picardía de querer establecer que el primer periodo recién es el segundo. Entonces, esto demuestra que no hay regla de juego clara. Con la madre de leyes, mucho menos puede haber cuando tenemos en la mayoría de las comunas y municipios de nuestra provincia trabajadores negros, a donde no se lo titulariza, porque es la mejor manera de tenerlos como rehenes para ser utilizados electoralmente, y eso en el sector privado impacta directamente de manera tal que el empleo genuino, que la inserción real en el campo laboral no se ve en Tucumán. Yo observo que ha crecido el número de adictos, que la madre de los adictos le pide por favor al Estado que lo atienda, que desde el Estado se le responde que no le gustan institucionalizarlo. No observo a la oposición que levanta la voz o representa la voz de la cantidad de adictos. Hay como un abandono de personas. Bueno, en realidad lo que no podemos eludir es la responsabilidad que tiene el Estado. No es una responsabilidad de la oposición. No, la de oposición tendría que denunciar. A ver, yo si fuera de la oposición creo que estaría en la justicia denunciando abandono de personas, porque acá hay mucha gente que no está siendo atendida. A mí muchas veces se me ha cuestionado porque cada desborde que tiene el gobierno de Alperovide lo denunciamos en la justicia, hechos de corrupción que fueron de público conocimiento en la malversación de los manejos públicos en las comunas y municipios del interior. Hemos ido a denunciar siempre, hemos denunciado el abandono de personas. Cuando usted debe recordar un acto cuando vino el expresidente Kirchner y murió un tucumano en el que se cayeron las tribunas, donde el jefe de policía y el propio senador Mancilla conocían de que no estaban dadas la seguridad para que se realice un acto en ese lugar. Pero creo que acá no hay que perder de vista que la responsabilidad principal es del Estado. El Estado debe garantizar la salud de la población, no debe olvidarse de que más allá de que haya jóvenes que tengan esta vulnerabilidad de tener problemas con adicciones, el Estado es el que debe ser responsable y no caer en esta actitud simplista de decir que con que se inaugura un nuevo instituto que tiene una capacidad ocupacional muy reducida, se puede resolver un problema que cada día se ve en todos los lugares de la provincia, que aumenta de manera estrepitosa. Es decir, esto no es un problema de la oposición, es un problema de todos los tucumanos, de la sociedad, pero fundamentalmente el Estado. El gobierno de la provincia de acá no ha demostrado tener voluntad política de resolver este problema. Fíjese, por ejemplo, hay muy pocos discapacitados que tienen acceso a las rehabilitaciones. Entonces, si el Estado no les está dando el servicio que ellos requieren, debe ser la oposición la que debe hacer la presentación en la Defensoría del Pueblo o mover los mecanismos institucionales para que este sector esté atendido, ¿no? Sí, bueno, eso la verdad que el rol de la oposición que lo confiere la ciudadanía, porque nadie elige ser opositor, sino que acá en Tucumán la gente mayoritariamente votó para que gobierne Alperovide por un segundo periodo, para que sea reelegido en el 2007. Le dio una mayoría prácticamente absoluta en el poder legislativo, de modo tal que Alperovide se da el lujo de que los legisladores sancionen una ley para legalizar las picadas de moto y que lo hace pasar papelón a las 24 horas cuando ve que toma estado público recién, con una picardía y oportunismo político sale a decir que va a vetar una ley que jamás tendría que haber entrado. Llamativamente la oposición participó apoyando esta ley. Claro, bueno, lo que pasa es que este es el problema cuando hay una mayoría prácticamente absoluta. A mí lo que me preocupa, a ver, en esta provincia se sancionó una ley donde se penaliza a aquel que compra un vehículo fuera de esta jurisdicción, con un impuesto inconstitucional.
Y la oposición tendría que haber ido a la justicia con esto, tendría que haber levantado mucho más la voz. Bueno, esos son algunos de los legisladores de la oposición que hoy vemos en gigantografía por Tucumán, que casualmente, digamos, ante la escasez de su actuación legislativa, se ve una gran cantidad de recursos en lo que esta campaña electoral que de manera anticipada ya se la ve en las calles de Tucumán. Es decir, que hoy legisladores que antes combatían la corrupción ya no denuncian más en la justicia la corrupción. Esto es lo que dibuja el rol de los representantes del pueblo, que son legisladores, que verdaderamente tienen que cumplir con el rol que le confiere la ciudadanía, que es controlar los actos de gobierno y denunciar, no de manera declamativa en el recinto, sino también los fueros legislativos son precisamente para que un legislador pueda actuar con absoluta libertad y se anime a ir a la justicia sin ningún impedimento para que se llegue al fondo de los hechos que se pretenden denunciar. Sí, hay que ir con hechos claros y con fundamento. Correcto, ¿no? Tampoco no ir a la justicia frente a cada acto del gobierno ir a la justicia. No, sin Pero duda. me parece que es haber la responsabilidad de la oposición. Totalmente, y bueno, eso es algo que cuando uno denuncia lo hace con mucha responsabilidad, fundamentalmente porque pone en riesgo el patrimonio personal de cada uno. Bien. Un besito para Jón. ¿Cuáles son los sectores que a usted más les preocupan? A ver, como representante de la sociedad, usted quiere volver a la legislatura, vuelve para Jón. Quiero volver a la legislatura. Tenemos una legislatura mediocre, con una clase política también mediocre, que yo no le llamo ya parlamento, ahora digo lecturamento. Todos leen. No hay discusión ideológica, doctrinaria ni programática en la Cámara. Yo fui 4 veces legislador. Había discusión política, Pedro. Vos participabas en las reuniones de la legislatura o de la Cámara de Diputados o del Senado de la provincia, en la cual había discusión política. ¿Qué es el Parlamento? El Parlamento es un campo de batalla donde se enfrentan 49 gladiadores para imponer sus ideas.